Miriam, buen día. Buenos días, Ciro. Ayer se llevó a cabo esta audiencia en donde Armando Escárcega, a quien las autoridades identifican como el patrón, fue vinculado a proceso ya por el delito de asociación delictuosa, una vinculación que era pues de esperarse. Ya lo habíamos platicado. Tiene lógica, pues, era lógica, ya que bueno, hay 3 sentencias condenatorias que justo señalaban en declaraciones. Él mismo ya había sido vinculado a proceso hace un año, 4 de julio del año pasado, por tentativa de homicidio o homicidio en grado de tentativa. Así es. Luego vino el paro del Poder Judicial, Se atrasó y hasta apenas ayer se pudo vincularlo a proceso. Esta audiencia había tenido lugar hace un mes y medio, ¿te acuerdas? Por algunas razones se pospuso y ayer se le vinculó a proceso por un segundo delito. Que es asociación delictuosa agravada, sí, me parece. Después la Fiscalía, que por cierto nunca terminaré de agradecer el acompañamiento y el trabajo de la Fiscalía General de la República, expresado fundamentalmente por el equipo del fiscal de delitos contra la libertad de expresión, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo. Ellos pidieron ya integrar en una sola causa los 2 delitos, las 2 carpetas, tentativa de homicidio y asociación delictuosa, y pues de no ocurrir algo verdaderamente extraordinario, que surgiera una información que hoy no conocemos, pues el señor Escárcega irá a proceso por esas 2 causas. No sabemos si pedirá el procedimiento abreviado o no, pues eso se verá más adelante, pero en alguna medida ayer pues terminó este proceso, ¿no?, de los acusados en mi contra. Quedan 3 personas que sí habían pedido el procedimiento abreviado, que sí se les había concedido el procedimiento abreviado, pero que por una razón extraña hace un mes, ahí en una discusión que tuvieron con sus abogados, también porque iban a recibir la sentencia. Esa audiencia es, creo que el 18 de agosto, veremos qué es lo que dicen, pero en buena medida, con la información disponible, con lo que conocemos, con las personas detenidas, pues ayer fue una especie de, si no de final, de uno de los capítulos finales ya de este proceso. Repito, vamos a ver qué es lo que determina el señor Armando Escárcega, el patrón, si solicita formalmente el juicio abreviado. Están reconociendo, ayer ni él ni su defensa discutieron, debatieron las acusaciones que hizo la Fiscalía, no hubo debate, aceptaron, lo asumieron, y veremos si oficializan la solicitud del procedimiento abreviado, reconocerían su culpa y a cambio pedirían que se les impusiera la pena mínima de ley. Ajá, y además llamó la atención, Ciro, en la preparación con la que llega la Fiscalía para hacer esta audiencia inicial de imputación. Lo que nos llamó la atención a los reporteros es que duró más de 6 horas. Fueron más de 100, nos decía el fiscal Ricardo Sánchez Pérez del Pozo al salir de la audiencia, más de 6 horas. Sí, sí. Y haciendo la imputación, más de 100 datos de prueba fueron los que se presentaron, y él nos decía, está muy avanzada la investigación. Fueron como 90 y tantos, porque ya los últimos, el juez Perrusquilla, que qué dureza. Es fuerte, es duro. Y qué bueno para el sistema penal mexicano que no haya caído en la tómbola el juez Perrusquilla, y cuando menos la justicia mexicana lo tenga 3 años más ahí, ¿no? Porque de haber quedado en la tómbola igual ni siquiera estaría ahí. No, porque hay, bueno, a paréntesis, la pericia que tiene el juez para mantener una audiencia, ojo, de 6 horas, recordar, llevar perfectamente la disciplina en la sala, porque también es una cuestión de disciplina, es impresionante y se necesita mucha preparación, que ya veremos si tienen los nuevos jueces. Es muy duro, uno podría pensar que excesivo, además regañón, en la Fiscalía, severo, pero siempre muy respetuoso con los acusados, conmigo. Bien, pues, víctima, no, también no va a la víctima, tiene algo que decir, no, nada, señor juez, no se va a enojar, no. Pero bueno, así fue la audiencia de ayer. ¿Qué queda después de todo esto? Pues prácticamente la mayor parte de las personas detenidas ya
tienen sentencia. Faltan estas tres, que Tres. vamos a ver qué ocurre el 18 de agosto. Todo indicaría que si ellos pidieron sentencia por el procedimiento de abreviado, sí ya está acordado con ellos cuál sería la sentencia. Acordado. Pues entonces a nosotros nos sorprendió que hace un mes ahí discutieron Tuvieran con sus problemas abogados, con sus pero abogados. todo indicaría que pues, también van a recibir sentencia en unos días, y esto dejaría a solo 2 personas, una mujer que decidió ir al juicio. Y vamos a ver qué es lo que ocurre con el señor Armando Escárcega, el patrón. Platicaba, les comentaba ayer a los periodistas, qué ejercicio ayer de humildad, y de entendimiento de lo que es el profesionalismo y el trabajo. Qué ejercicio, y qué mi respeto para ustedes, ¿no? Los reporteros, que por decisión del acusado, del equipo de defensa del señor Escárcega, pues, no pudieron ni siquiera ver en una sala contigua, en un monitor, la audiencia. Y cuando salimos, ¿a qué hora salimos? Poco después de las 9 de la noche. Más de las 9, 9 y Más cuarto, o menos, 9:20. sí, porque la audiencia terminó al 5 para las 9, en lo que nos despedimos, salimos, pasamos al baño. Pues, hijo, porque ¿cómo le ponen al aire acondicionado en la sala? Habrán sido 9:05, 9:10, más o menos. Cuando. Y ver ahí a 5, 6 reporteros, saludos, desde luego, en primerísimo lugar, a Juan Antonio Jiménez, a ti, Miriam, a los Manuel Espino del queridísimos Universal. amigos desde luego, de Imagen, Televisión, Excelsior, a Manuel del Universal, a la gente de N+, de Televisa, De Latinos. a Latinos. Hijo, mis respetos, ¿no? Qué ejercicio de humildad ver a un personaje, a una leyenda del Ministerio Público y del derecho mexicano, de la abogacía mexicana, como don Javier Cuello Trejo, que ayer me acompañó, porque él me dijo, yo comí con él la semana pasada, y me dijo, permítame acompañarlo como asesor de víctima, que lo han sido, y además mi gratitud de vida, a la audiencia del 6. Le dije, pues faltaba más. Llegó don Javier y estuvo las 6 horas, porque además la audiencia empezó 2 horas tarde ahí por una confusión de horarios. De administrativo. Sí, administrativo. No se movió. Prestó atención a todo. 1 o 2 veces movió la cabeza con un enorme respeto por el escenario donde estaba. Evidentemente, qué decir del abogado que me ha acompañado del despacho de don Javier Esquinca. Ver el trabajo de los fiscales, del equipo de Ricardo Sánchez, cómo prepararon la audiencia, cómo presentaron los argumentos para imputar al señor. Y también, lo digo, ver a los abogados Hernández y Palomares, los abogados de el patrón, ver también la disciplina con la que siguen, ver al equipo del juez Perusquía y al propio juez Perusquía, es cuando uno dice, bienvenido al trabajo, bienvenida a la disciplina y bienvenido siempre el respeto por lo que uno hace, ¿no? Eso es lo que hace tan horrible estas cosas. Exacto. Los que se van a Japón y se ponen relojes sin haber pasado por estas circunstancias, se ponen relojes de 600,000 pesos. En fin, Miriam, y gracias a ti, no sé si nos volvamos a ver algún día en una audiencia en estas, pero gracias también, y lo quiero decir en público, por el acompañamiento que me has dado como periodista, registrando esta historia, como en ocasiones informante y asesora, y también como persona, como amiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Aunque a veces nos enojamos. Aunque a veces tenemos Pero es diferencias. parte, como es parte decimos, del lo de trabajo. la cancha se queda en la cancha. No, pues muchas No, gracias a sí. ti por dejarnos acompañar y estar contando esta historia. Registrarles bien interesante. De hace 2 años y medio al día de ayer hay un gran avance, y lo pude ver cuando estuvimos esperando, cuando platicamos en el receso con el fiscal, y cuando él te dice, es que ya está todo. O sea, ya se cerró, se está cerrando la pinza, y la importancia de Armando Escárcega, de estar siendo vinculado por un delito que tenía pendiente, asociación delictuosa,
cierra la pinza para el Ministerio Público. Pues ¿Qué sí. sigue? ¿Qué nombres siguen? ¿Quién está arriba? Ya lo veremos, Pues él ¿no? ya se Porque verá yo en el sigo- proceso. Y antes de cerrar el tema, yo sí te quisiera preguntar, tú nos comentabas anoche, al salir, que te habías acercado al patrón, Sí, que habían sí. tenido un acercamiento ahí. Terminó la audiencia, ellos le pidieron al juez si podían quedarse a hablar con él, el juez así lo apuntó, lo registró, dijo que aceptaba, pero con presencia de la Guardia Nacional, reconocimiento también la disciplina de los guardias nacionales, ahí cuidando, evitando por si hay algún incidente también. Y entonces nos estamos despidiendo. Me acerqué, me despedí del abogado David Hernández y le pregunté, con la confianza que le tengo a mi querido abogado y amigo Javier Esquinca, porque el patrón 2 o 3 veces me había buscado con la vista y era una vista de... Aquí estamos, nada que ver de tratar de intimidar, tomar una ventaja. Yo le dije a Javier Esquinca, si nos vas escuchando, Javier, sé que vas en carretera, yo le dije, ¿puedo dar la mano? ¿Hay algún problema? Y Javier me dijo, no, ninguno. Le digo, ¿no hay algún problema? No. Yo estaba, ¿qué sería? 5 metros de él. Y caminé, pues me acerqué esos 5 metros. Él se movió 1 metro y nos dimos la mano, ¿no? Y yo le dije algo así como, suerte en lo que venga, Armando. Y él me dijo, gracias, cuídese, punto. Nada más. Repetir 2 cosas, para mí, nunca será motivo de beneplácito, de gusto, la desgracia de alguien, ni siquiera de personas que se asociaron para matarme por la razón que haya sido. Yo no sentiré placer en verlos arder en el infierno. Ellos nos metieron en esta, y aquí estamos. Ellos fallaron, ellos fracasaron y los detuvieron, y así es esto, y los detuvieron y los procesaron y pasarán años en la cárcel. Para mí no es ningún motivo de gusto o de gracia, ni hablar. Y allá ellos con su destino, ellos, el patrón. Pero sentir, porque me preguntaban ayer también, y bueno, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? No, por supuesto que no me siento bien. El saber que alguien va a pasar 12, 13, 15, 9 años de su vida en la cárcel no es algo que me genere ninguna alegría, ningún gusto. Y dicho todo lo anterior, y sabiendo lo que se ha declarado, lo que ha declarado el propio señor Escárcega, yo no encuentro elementos y no encontramos, porque lo he platicado contigo, para pensar que detrás de esto estuvo el Cártel Jalisco. Así que a punto de cerrarse este proceso, por lo que toca la parte procesal del Ministerio Público, siempre el expediente quedará abierto, siempre podrán surgir nuevas pruebas, pero a punto de cerrarse esa etapa, yo sigo preguntando, 2 años y medio después, o sigo diciendo, alguien me trató de matar. No sé quién fue y no sé por qué fue. Y con esto concluyo. Gracias, Miriam. Gracias. Pero vas tú, todavía concluye tú. Pues yo concluyo con que yo tengo que concluir porque yo hago el seguimiento, además, como tu amiga, compañera de trabajo, como periodista, pues para nosotros sí, la audiencia que viene el día 18, aunque sea ya como un trámite en el que habrá seguramente una sentencia condenatoria, porque así ya lo solicitaron en un proceso abreviado 3 de los vinculados a proceso. Siempre será interesante escuchar los argumentos, cómo el Ministerio Público ha llevado este caso, cuáles son los datos de prueba, las pruebas que tienen para señalar, porque más allá de que ellos hayan declarado el año pasado que sí son culpables y hayan dado testimonio de lo que saben y cómo fue que operaron tu atentado, siempre para el periodismo, para los reporteros, siempre con duda vemos cómo se dio este proceso y vamos a escuchar el 18, si se da esta audiencia, con qué datos de prueba, con qué pruebas llega el Ministerio Público, para que además de una declaración en la que se inculpan, se comprueba que ellos participaron en estos hechos. Pues, ¿No?
y cómo llega la cadena de mando hasta Armando Escárcega, el patrón, a quien que es la parte fue que vinculado. falta. ¿no? Ahí seguiremos, esa es la parte esa la seguiremos periodística y reportando. lo seguiremos. Es lo que nos dé la vida, ¿no? Gracias, por cierto, al equipo de Omar García Harfuch, porque todo el trabajo que hicieron en ese mes después del atentado Eso para fue dar fundamental. con estas personas fue fundamental, y ayer volvió a ser plenamente acreditado por el Ministerio Público Federal y por un juez, por el Poder Judicial Federal, sin que lo debatieran los acusados. Gracias a Omar García Harfuch, a todo su equipo. Sabemos que ahí estuvo, desde luego, Milton Morales, ya asesinado. Gracias por ese trabajo también. Vamos a otros temas, son las 7:56, volvemos.